conmemora el mes de la diabetes. Hoy vamos a tener por acá a la doctora Alicia Troncoso, médico endocrinóloga y presidente de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición SODEM, quien nos va a hablar sobre la situación de los pacientes diabéticos ante esta pandemia. Como muchos sabrán, los pacientes diabéticos pertenecen al grupo de riesgo para presentar complicaciones si se contagian con COVID-19, con el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación y sea bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Diario Salud y a ti, María Santana, por esta presentación y por esta invitación esta tarde a compartir con todos los que nos oyen sobre los pacientes, o sea, prediabetes, o sea, en riesgo de tener diabetes o diabéticos y el virus del SARS-CoV-2 que nos afecta mundialmente en estos momentos. Gracias. Así es, doctora. Bueno, sabemos que esta enfermedad ya ha afectado a casi 20 millones de personas en el mundo, según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Y en el país, según el Ministerio de Salud, ya van 81.094 casos. Sabemos que gran parte de los pacientes que mueren por COVID-19, un gran porcentaje, tenía diabetes. En el país han muerto ya 1.346 personas y según el Ministerio de Salud Pública, el 23.25% de esos pacientes tenía diabetes. Pero más que hablar de este panorama que a muchos quizás puede preocuparle incluso, porque en el país las cifras de diabetes son altas y muchos tenemos un familiar con diabetes o conocemos a alguien con diabetes. Más que eso, a propósito de esta conmemoración del mes mundial de la diabetes, quisiéramos comenzar hablando, doctora, de cuáles hábitos, de qué pueden hacer las personas que todavía no tienen un diagnóstico de diabetes. A modo de prevención, ¿qué se puede hacer? Sí, muchísimas gracias. Y sí, recordarles a todos que agosto es el mes de la diabetes, se celebra el mes de la diabetes en la República Dominicana. Y nosotros, como presidentes de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, para nosotros es pertinente concientizar a toda la población sobre el cuidado que debe tener este paciente con riesgo de tener diabetes o que ya tiene la condición en estos momentos de crisis del SARS-CoV-2. Mira, en pacientes, todo paciente que tiene sobrepeso u obeso y que tiene algún familiar con diabetes mellitus está a riesgo de tener esta condición. Y esta condición, una vez que se diagnostica, no se cura, se controla, pero no se cura. En general, ¿qué le decimos a estos pacientes que están a riesgo de tener diabetes? Que son aquellos pacientes que tienen sobrepeso, obesidad o que tienen algún familiar con diabetes. Es que es importante hacer 5 modificaciones en su vida. 1, hacer más actividad física. Si usted hace actividad física, pero 2 veces a la semana, trate de hacerla 3 a 5 veces a la semana de ejercicios aeróbicos o un tipo de ejercicio tipo montar bicicleta o jugar tenis o simplemente caminar. Caminar 30 minutos, 5 veces a la semana, esto es 150 minutos a la semana, junto con 2 días alternos de ejercicios de resistencia como ejercicios de pesas. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es preferir alimentos más saludables, alimentos que tengan fibras. ¿Cuáles son esos alimentos? Que tengan que sean vegetales, frutas, nueces, granos. ¿Y por qué? Porque estos alimentos, número 1, o sea, hace que el paciente se sienta más lleno, se siente más lleno, que el paciente disminuya los niveles de glucosa, porque eso ayuda a reducir el nivel de glucosa, y también tienen suficientes vitaminas y minerales para mantenernos saludables. Una tercera recomendación es que simplemente escoger alimentación con granos enteros, o sea que si sus cereales, panes, pastas que sean con granos enteros
integrales, porque esto también ayuda a controlar esa glucosa en ayunas, esa glicemia, ese azúcar en nuestra sangre. Otra recomendación, una cuarta recomendación es, si tienen libras de más, pierde esas libras extras. ¿Cómo se pierde? Bueno, o sea, haciendo una dieta saludable, evitando fritos, evitando dulces, evitando jugos, que es importante. Nosotros somos un país donde tenemos esta cultura de tomar jugos con desayuno, merienda, comida, cena, o Refrescos. sea, a todas horas refrescos, o sea, bebidas azucaradas hay que evitar, estas bebidas azucaradas, estos jugos, y también los fritos. Y por último, simplemente escoger una alimentación saludable y que no estén de moda. O sea, realmente necesitamos consumir alimentos macronutrientes, como macronutrientes, o sea que esto es 40-50% que sea de carbohidratos, o sea, lo que nos da la glucosa, que es como la principal fuente de energía para mantenernos vivos. Entonces, un 20-25% que sea de proteínas buenas, que vienen de la carne de vaca, de la carne de pollo, de las habichuelas, de los frijoles, o sea, de todos los granos, y un 20-25% que sea de grasas saludables, que son las grasas poli y monoinsaturadas, que denominamos, como las que vienen en el aceite de oliva, en los frutos secos, en los pescados, y básicamente ese tipo de alimentación es que debemos de consumir. Esas son las recomendaciones para evitar llevar a la diabetes. Hay un estudio grande de 15 años en la que se escogió un grupo de pacientes donde se le hizo esta dieta que estamos hablando, o un régimen, un cambio del estilo de vida junto con ejercicio, 150 minutos a la semana. ¿Y qué produjo esa? Y eran pacientes con prediabetes, o sea, con una categoría de alto riesgo para desarrollar diabetes. ¿Y qué pasó con este grupo? Que redujo la prevalencia, o sea, la prevalencia de hacer diabetes en un 27-30% a 15 años, solamente con modificación de cambio del estilo de vida. O sea, que esa es mi recomendación. Perfecto. Doctora, ya se ha hablado de varios grupos de pacientes que son los que tienen riesgo de presentar mayor complicaciones si tienen COVID-19. Obviamente los pacientes diabéticos están en ese grupo, pero quisiéramos que usted nos hable a nivel de, o sea, de ese cuerpo, de ese paciente, o sea, ¿por qué tiene ese alto riesgo de presentar mayor complicaciones? Es decir, ¿qué pasa en el organismo de ese paciente diabético? Ok, el paciente entonces con diabetes, la diabetes se diagnostica, es simple, se diagnostica con una glucemia, o sea, con una glucemia plasmática en sangre, se le saca sangre al paciente en ayunas, si esa glucosa está mayor de 126 miligramos por decilitro, mayor de 126 miligramos por decilitro, 2 veces repetidas o sea, hacemos el diagnóstico de diabetes. La glucosa normal para los que me están oyendo, si no saben, los niveles de glucosa normal en sangre son menos de 100 miligramos por decilitro. Cuando ese paciente está entre 100 y 125 miligramos por decilitro, denominamos a este paciente como prediabético, y ya cuando está mayor de 126 miligramos por decilitro, ya es una persona que sufre de diabetes. Ese es uno de los criterios diagnósticos, y es de una forma fácil. El diagnóstico no se hace con insulina, no se hace con lo que es el porcentaje de la insulina resistencia, no. Se hace con la glucosa. Es un análisis sencillo en sangre venosa. Una vez tiene el paciente la diabetes, los pacientes con diabetes mellitus tienen el mismo riesgo de contraer cualquier tipo de infección que un paciente no diabético, porque lo que tenemos que hacer es cuidarnos del contagio. Hacer distanciamiento social, utilizar las mascarillas y tener la higiene adecuada para evitar ese contagio. ¿Qué pasa? Si el paciente diabético no se controla su glucosa de una forma adecuada, o sea, si este paciente está descompensado, mantiene niveles de glucemia plasmática por encima del valor recomendado, que debe ser menos de 130 miligramos por decilitros en ayunas y menos de 180 miligramos por decilitros después que el paciente come. Si ese paciente mantiene esos niveles por encima de 200 miligramos por decilitro, ¿qué pasa? El sistema inmunológico se
deteriora, o sea, no trabaja de forma adecuada, este sistema inmunológico y predispone a que esta infección, sea por el SARS-CoV-2 o por cualquier otro tipo de infección, sea más grave, sea más severa en este paciente con diabetes mellitus descompensado. Entonces, ¿por qué se debe esto? Esto se debe entonces a que el sistema inmunológico de este paciente con diabetes que está descompensado está deteriorado y hace que este paciente no pueda como pelear. Su sistema inmunológico está desgastado por esta hiperglucemia marcada que tiene este paciente de forma repetida y en forma crónica. Otra cosa es que muchas veces la presencia de esta infección por COVID-19 se torna como leve. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente con diabetes no tiene fiebre, pero cuando se diagnostica se presenta de una forma severa en lo que se denomina cetoacidosis diabética o lo que se denomina estado hiperosmolar hiperglucémico, que son estados de hiperglucemias agudas que llevan al paciente hasta llevarlo a cuidado intensivo. Cuando tenemos ya ese paciente, muchas veces descompensado, y por eso debemos de reiterar que todo paciente con diabetes mellitus en estos momentos debe estar con un control estricto, extremo de su glucosa, porque si no, al infectarse, esta infección realmente puede ser grave, severa a nivel pulmonar. Cuando hay hiperglucemia, o sea, aumento de los niveles de glucosa por encima de los valores normales, mayores de 180 miligramos por decilitro, mayores, o sea, del valor que se requiere, hay también mayor alteración a nivel pulmonar, a nivel alveolar, y por eso los pacientes hacen una neumonía severa, que se llama neumonía por SARS-CoV-2. Es una neumonía típica, bueno, atípica realmente, en la que se necesitan muchas veces muchos medicamentos antiinflamatorios que para disminuir lo que se denominan las tormentas de citoquinas que ocurren en este paciente que está infectado por el SARS-CoV-2. Sí, doctora, por acá tenemos una preguntita de una de nuestros seguidores y dice, si está embarazada y en el embarazo presenta diabetes en esta pandemia, ¿qué problemas podría provocar esto? Muchas veces el embarazo, la diabetes en el embarazo ocurre generalmente después del sexto mes, o sea, de las 24avas semanas de gestación. Y ya, por suerte, o sea, el bebé ya está grande, o sea, ya tiene 6 meses, y lo único que pudiera tener el bebé es lo que se denomina macrosomía, o sea, que el bebé nazca con más de 9 libras. En esta situación, o sea, si hay niveles de control glucémico mucho más estrictos que en una población general. Cuando esta paciente embarazada se le diagnostica diabetes. Los niveles de este control glucémico en las pacientes embarazadas deben estar en ayunas entre 70 y 90, o sea, menos de 90 miligramos por decilitro. Estamos hablando que lo normal es, o sea, que el paciente puede tenerlo hasta en 130 miligramos por decilitro, pero en embarazo debe ser menos de 90 miligramos por decilitro en ayunas y menos de 120 miligramos por decilitro 2 horas después que come la paciente. O sea que el control glucémico es mucho más estricto. Si esta paciente tiene esas glucemias plasmáticas en ayunas de más de 90 miligramos por decilitro y más de 120, a las 2 horas después de haber comido, su comida normal, su habitual, hay que añadirle insulina. Y eso, bueno, eso es ya un terreno del endocrinólogo quien va a tratar a esta paciente con insulinoterapia. Y punto, o sea, eso es, el cuidado extremo es importante, o sea, de esta paciente para que no tenga hiperglucemias y se cuide, obviamente, evite el contagio con el COVID-19 en estos momentos. Sí, doctora, en ese orden, usted hablaba de que es muy necesario de que los pacientes ya que tienen un diagnóstico de diabetes
sigan, o sea, sigan su tratamiento, sigan su control durante la pandemia. ¿Cómo se hace entonces este seguimiento a sabiendas de que hay muchos pacientes que tienen temor de acudir a los centros porque, bueno, se exponen en cierta forma y incluso hay personas que tienen temor de salir porque creen que, bueno, van a salir y se van a contagiar y es muy probable. Entonces, ¿cómo hacen este seguimiento? Si se pueden auxiliar de la telemedicina, de cómo se hace, ¿no? Sí, realmente estamos haciendo la telemedicina, o sea, consultas virtuales hasta cierto punto, porque realmente no se puede hacer medicina totalmente virtual, pero en caso de que sea lo del control glucémico, realmente vamos a darle medidas de control de automonitoreo, o sea, con el aparatico para medir la glucosa plasmática más seguidos, o sea, si son pacientes con diabetes, les recomendamos hacer controles de automonitoreo glucémicos más seguidos antes de cada comida y en algún momento después de las comidas. Y si ese paciente tiene un nivel mayor del recomendado, que es más de 130 miligramos por decilitro en ayunas, según la Asociación Americana de Diabetes, y más de 180 miligramos por decilitro 2 horas después que come, entonces hay que ajustar el medicamento que tome. Por supuesto, no debe nunca suspender los medicamentos que toma el paciente, pero si el paciente ya tiene una enfermedad severa, donde el paciente ya tiene neumonía y debe ser ingresado, entonces el tratamiento oral se cambia para un tratamiento con insulina, porque realmente la insulina en estos momentos es el medicamento que va a controlar esos niveles de glucosa cuando el paciente está ingresado con una condición de un SARS-CoV-2 severo. Es importante si hay que suspender todos los medicamentos orales, pero esto se debe hacer en conjunto con su médico de cabecera, con su endocrinólogo que le lleva el control de su glucosa y de su enfermedad. Sí. Sí, doctora, en el 2018 el INDEM, el Instituto Nacional de Diabetes y Nutrición, publicó un estudio que hablaba de que un 45. 13.45% de los dominicanos padece de diabetes y que de ese porcentaje hay un 2.35% que no sabía que tiene diabetes. O sea, hay personas que tienen la enfermedad pero no tienen un diagnóstico. Entonces, este tipo de enfermedades, por lo general, o sea, transcurren silentes. No es que una persona va a tener diabetes y le va a doler la cabeza o le va a subir una fiebre y va a ir a un médico a revisarse. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes de estas personas que tienen esto, no lo saben y obviamente recomendación médica porque no saben que tienen la enfermedad? Mira, sí, como tú dices, ese fue un estudio realizado por el Instituto de la Diabetes y también por la Universidad, por UNIBE, donde habla que el 13, un estudio anterior mostraba que el 10% de la población dominicana, si somos 10 millones, 11 millones de personas, 1.1 millones de personas tienen diabetes. Pero se determinó en este estudio con 7,000 personas el hallazgo de que 13% tienen diabetes mellitus y solamente un 2% no lo saben. Realmente, esta es una condición, como tú dices, silenciosa totalmente, y cuando el paciente tiene realmente los síntomas bien específicos de la diabetes, que son las 4P, que yo le digo: poliuria, el paciente hace mucho pipí; polidipsia, el paciente le da mucha sed; pérdida de peso; y polifagia quiere decir que le da mucha hambre. Cuando este paciente tiene estos cuatro síntomas, este paciente en general tiene un nivel de glucemia plasmática alta, elevada, diagnosticándole entonces la diabetes mellitus. Si usted es un paciente, una persona que tiene sobrepeso o que está obeso y que tiene un familiar de primer grado, su papá, su mamá, sus hermanos, sus abuelos tienen diabetes mellitus, debe chequearse la glucosa plasmática. Y si tiene con más razón estos síntomas que
le hemos dicho anteriormente, debe también hacerse esa glucosa plasmática o también otro análisis que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto es medir la glucosa plasmática en ayunas, se le da un líquido que se llama glucola, que es un líquido bien azucarado, y a las 2 horas se vuelve a tomar la glucosa y dependiendo de los criterios de glucosa, entonces el médico endocrinólogo le va a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Y lo que hay que cambiar radicalmente lo que es el estilo de vida, cambiar su alimentación y aumentar la actividad física, como dije anteriormente, para evitar complicaciones de la diabetes, complicaciones que son microvasculares. Las microvasculares son las que atacan los ojos, que se denomina retinopatía, los riñones, que se denomina nefropatía, y los vasos que están en los nervios periféricos, que es lo que se denomina neuropatía. Pero también vamos a evitar las complicaciones macrovasculares. Macrovasculares se refiere a problemas en el corazón, como infarto agudo de miocardio, problema cerebral, como accidente cerebrovascular, y problema en las piernas, como enfermedad vascular periférica. O sea, todo eso hay que controlarlo, y se controla adecuando estos niveles de glucosa y con un buen tratamiento, ¿ok? No solamente cambio del estilo de vida y ejercicio físico, sino también medicamentos específicos para esta condición, para la diabetes mellitus. Sí, doctora, en ese orden se habla de que muchas personas, el mismo estudio hablaba de que muchas personas nunca se han medido la glicemia. Entonces, si yo soy una persona sana, pero sé que tuve un tío que le dio diabetes, ¿a qué edad yo debo hacerme esa medición? Sí, todo paciente, toda persona mayor de 30 años se debe hacer este examen de glucosa plasmática. Es simplemente una glucosa plasmática. Si está, como dije anteriormente, más de 126 miligramos por decilitro 2 veces repetidas, hacemos el diagnóstico de la diabetes mellitus. Si el paciente realmente no tiene esa glucosa, está baja, entonces se puede repetir ese nivel de glucosa a los 3 años. Pero si en el interín de esos 3 años este paciente aumenta de peso, empieza a tener una vida con mucho ejercicio a una vida sedentaria y empieza el paciente a lo mejor a perder peso, entonces se le puede hacer otra glucosa y evaluar si el paciente tiene o no tiene el diagnóstico de diabetes. Otro criterio también de diabetes para el diagnóstico de la diabetes es un análisis que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un control, o sea, es la capacidad que tiene la hemoglobina de unirse a la glucosa y nos da como el promedio de los niveles de glucosa que el paciente puede tener en 3 meses, en un periodo de 3 meses. Ese valor, si está por encima de 6.5%, también nos hace el diagnóstico de diabetes. Ok, le preguntan acá, doctora, si se trata de un paciente que aunque no tiene diabetes, sus niveles de azúcar se elevan y se le indica el uso de insulina, ¿es necesario que la siga utilizando aún ya le haya bajado el azúcar? Ok, depende de la condición. Por ejemplo, si es un paciente que está ingresado, ¿verdad? En la clínica o en el hospital por COVID, y ese paciente se le hace el diagnóstico de la diabetes en ese momento, es pertinente que ese paciente salga o se trate con insulina en el momento del ingreso. Y luego que sale de la enfermedad aguda, entonces nosotros vamos cambiando esa terapia y podemos lograr suspender realmente la insulina. Si es un paciente con diabetes mellitus tipo 2, que es el paciente adulto con diabetes, se suspende la insulina y se le dan medicamentos antidiabéticos orales como metformina o como otros medicamentos antidiabéticos orales para disminuir la glucosa, pero la metformina es el medicamento de elección en los pacientes con diabetes mellitus del adulto tipo 2. En cambio, si es un diabético tipo 1, que son los pacientes que antiguamente los llamábamos insulino dependientes, son los que realmente necesitan insulina de por vida.
¿ok? Esos son pacientes con diabetes tipo 1. Entonces tenemos que dividir, diferenciar los pacientes con diabetes tipo 1, que son generalmente ya más jóvenes, y los pacientes con diabetes tipo 2, que ya son los pacientes de mayor edad. Otra preguntita es que ¿cuál de las diabetes, la tipo 1 o la tipo 2, lleva más fácil a un paciente a una insuficiencia renal crónica? Realmente las dos tipos, o sea, la diabetes mellitus, cuando hay hiperglucemia crónica continua hacia los 25, 30 años de edad, ese paciente puede tener un fallo renal crónico terminal que lo va a llevar a la terapia sustitutiva de hemodiálisis o diálisis peritoneal, tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2. Si se perpetúa esa hiperglucemia crónica por un periodo de 25 o 35 años de diagnóstico de la diabetes sin cuidado alguno, puede llevar a ese paciente a daño renal en ese momento. Perfecto. Doctora, desde la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, ¿qué les recomiendan a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes? ¿Qué deben hacer estos pacientes a grosso modo? En general, lo primero es hacer un buen control glucémico, o sea, tener un buen control glucémico. La diabetes, como estamos también haciendo promoción ahora, no es solamente glucosa. Tenemos que también disminuir los niveles de presión arterial, disminuir los niveles de colesterol, porque sabemos que el colesterol es la principal causa del infarto agudo de miocardio y principal causa de los accidentes cerebrovasculares, pero sobre todo de enfermedades cardiovasculares. Y el 70-75% de las personas que tienen diabetes van a morir de una enfermedad cardiovascular como un derrame cerebral o un infarto de miocardio. Por eso tenemos que también cuidar no solamente la glucosa, sino también la presión arterial, también el colesterol, porque todo esto descontrolado va a contribuir con daño en órganos como corazón, riñón, cerebro, que son órganos vitales. Sí, déjeme ver, usted nos había pasado unas recomendaciones, vamos a ver Sí. si las podemos compartir por acá. Mientras tanto, a los teleaudientes, o sea, a los que nos oyen, pueden entrar a nuestra página web, soden.com, donde hay algunas recomendaciones para los pacientes con diabetes. Bueno, son las que vamos a ver en estos momentos. Sí, vamos a ponerlas por acá. Para pacientes y sobre el cuidado que debe tener un paciente con diabetes en estos momentos de crisis del COVID-19. Sí. Doctora, mientras vamos poniendo las recomendaciones, la diabetes en niños, todo lo que hemos hablado básicamente nos enfocamos en la diabetes de adulto, pero también en los niños. ¿Qué deben hacer las familias que tienen un niño con diabetes? Si tienen que seguir los mismos cuidados, si son las mismas recomendaciones, y si Realmente sí. también tienen el mismo riesgo de complicaciones si se contagian, ¿no? Sí, los niños se ha visto que tienen como menos predisposición a tener este virus COVID, pero son las mismas recomendaciones. O sea, en estos momentos lo más importante es priorizar lo que es el control estricto de la glucosa. El control estricto de la glucosa, obviamente, y el cuidado debido para evitar el contagio. O sea, distanciamiento social es importantísimo, fundamental, el uso de mascarillas. Estas mascarillas, sobre todo en los pacientes con diabetes y con enfermedades crónicas y personas mayores de 60 años y también, ¿por qué no?, los niños, deben tener una mascarilla que sea segura. ¿Ok? Mascarilla que sea segura, que evite el paso del al menos 95% de las partículas y gotitas de saliva que pueden caer de otra persona, que le estornude, que le hable, que le tosa al lado. Sí, acá le hacen una pregunta. Una familia tiene diabetes, usaba medicamento oral y le dio una crisis.
El caso es que le pusieron insulina, Ujú. pero ella no volvió a la consulta y aún se toma el medicamento oral más la insulina. ¿Qué le recomienda? Bueno, es importante cuando el paciente se le aplica insulina, recordar que la insulina es el mejor medicamento que existe para la diabetes, eh, pero produce hipoglucemia, o sea, puede producir disminución de la glucosa plasmática. Entonces, tener cuidado de que esta insulina, si es un paciente que no había estado en insulina, pero que se le aplica de forma transitoria esta insulinoterapia para controlar mejor los niveles de glucosa mientras está con el virus, debe luego, obviamente, visitar a su médico o hacer una telemedicina para que el médico le vaya ajustando esta dosis de insulina y, si es necesario, suspender la dosis de insulina y aumentar otra vez los antidiabéticos orales, los medicamentos orales que utilizaba previo a la infección. Es importante porque hay que evitar también, así como yo estoy hablando de que no es bueno la hiperglucemia, tampoco es bueno la hipoglucemia, o sea, el bajón de azúcar. Un bajón de azúcar importante en un paciente con diabetes es cuando está a menos de 70 miligramos por decilitro. Ahí hay que ajustar las dosis de los medicamentos que está usando. ¿Y Y qué ya puede una pasar, doctora, cuando pasa esto? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de cuando pasa este la, bajón de azúcar? Este bajo, bueno, es sumamente desagradable. El paciente se siente muchas veces como que se muere, o sea, con taquicardia, con sensación de hambre, mareo, y hasta puede caer en un coma por hipoglucemias. Entonces, lo que hay que hacer inmediatamente es adelantar una comida, es consumir un poquito de jugo, no aprovechar ese momento y consumir todo el dulce que se le pasa por delante, pero sí, y a los 15 minutos medir con su glucómetro, con su aparato para medir la glucosa, que debe mantener esta glucemia por encima de 90 miligramos por decilitro, para que el paciente realmente esté ya seguro de que no va a volver a tener otra hipoglucemia. Entonces es fundamental eso, o sea, el control de esa insulina, junto con su médico, junto con su endocrinólogo, deben hablar, o sea, ver el nivel, porque la insulinoterapia, esa terapia con insulina es dinámica, no es estática, no se queda, no, 20 unidades de insulina y ya nos olvidamos, no. Esa insulinoterapia es dinámica y depende de los valores de esa glucemia que tenga el paciente de momento en momento, de día en día. Es decir, doctora, que por más que un paciente tenga los aparatos en su casa de seguir sus mediciones y sepa cómo va la medicación, tiene que hacer ese seguimiento constante con su médico de cabecera o con su endocrinólogo, ¿verdad? Sí, así mismo es. O sea, no es un autocontrol total. O sea, se puede hacer un autocontrol en cuanto al monitoreo, pero en cuanto a la dosis de insulina, y si es un paciente donde se le da transitoriamente, se le aplica esta insulina porque está con esta infección del virus, debe realmente comunicarse con su endocrinólogo para ir cambiando esta dosis hasta si se puede suspender esta administración de insulina. Y quedarse con los antidiabéticos orales. En los niños es diferente porque en los niños la diabetes se llama diabetes tipo 1, en la que el paciente tiene una deficiencia absoluta de insulina, por lo tanto requiere siempre de la administración de insulina. Cuando hay infección, esta cantidad de insulina se genera, o sea, un aumento de la cantidad de insulina que necesita para controlar sus niveles de glucosa. Entonces también debe tener un estricto control con su médico de cabecera que le atiende su diabetes, su endocrinólogo. Perfecto. Vamos a ver si podemos pasar las diapositivas. Uh-huh. Vamos a ver con las recomendaciones a los pacientes que ya tienen un diagnóstico. Se han estado pasando, lo volvemos a poner, ok, no hay problema. Ok, perfecto. Ok. Entonces ahí estamos pasando las diapositivas, que son las recomendaciones generales de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, SODEN. Sí, tú pasaste la primera sobre las recomendaciones, ok. Nosotros hicimos en marzo. La primera ahora mismo ahí. ¿Está la primera? Sí.
Ok, nosotros en marzo de este año, a raíz de que se proclama pandemia, el 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud dice que, o sea, anuncia que es la pandemia del COVID-19, inmediatamente entonces hicimos estas recomendaciones sobre el coronavirus para las personas con diabetes. Fundamental continuar tomando sus medicamentos recetados y disponga de una cantidad de al menos por 14 días. Esto realmente fue al inicio de la pandemia, ahora ya tenemos como más tiempo para ir a la farmacia, lavarse siempre las manos con agua y jabón regularmente, especialmente al entrar a la casa, antes de comer o beber, después de usar el baño, después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Estos son normas de higiene regulares, normales, que todos sabemos. Si no hay agua y jabón disponibles, entonces utilizar el alcohol, esta solución alcoholada al 60%, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o un codo flexionado, y luego tirar el pañuelo a la basura. Evitar tocarse los ojos, porque el virus puede entrar por la mucosa de los ojos y por la nariz y por la boca. Y es importante esta recomendación de no compartir alimentos, ni vasos, ni toallas, ni pañuelos, porque es muy común que veamos padre, hijo, hermanos, compartir agua, o sea, vasos de agua, de refresco, de líquido. Eso evitarlo, y de comida, de utensilios, evitar esto en estos momentos, aunque sea su familia. Limpiar y desinfectar cualquier objeto o superficie que se toque con frecuencia. Tratar de evitar el contacto con cualquier persona con síntomas de la enfermedad respiratoria, como tos o fiebre. Y es importante seguir con una rutina de ejercicios físicos en su domicilio. No recomendamos realmente hacer ejercicios en sitios cerrados. Seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios en cuanto a la necesidad de permanecer en su domicilio, bueno, con este encerramiento parcial que tenemos en estos momentos hasta dentro de 24 días. La próxima diapositiva, esto es personas sin síntomas. La próxima diapositiva, ¿estamos en la próxima? Sí, ya está. Sí. Pasamos entonces a que estos pacientes, ya que tienen síntomas, aquel paciente con diabetes, con fiebre, con tos, dificultad para respirar, o sibilancias o pitos, y que cree haber estado en contacto con el COVID-19, en un principio nosotros decíamos llamar a asterisco 462, pero realmente debe llamar a su médico de cabecera, a su endocrinólogo, para que le indique la prueba del COVID. Si no consigue contactarse con los teléfonos habilitados, entonces se pueden desplazar a un centro de salud cuando ya el paciente tiene un grado de dificultad respiratoria extremo, que no puede respirar. Si hay vómitos repetidos, también hemos visto pacienticos tanto pequeños como bien adultos, o sea, con náuseas, vómitos, diarreas. Esto aumenta la deshidratación en estado de esta infección. Si permanece en niveles de glucosa alta y el paciente tiene alguno de los síntomas de la infección por el COVID también, y en caso de diabetes tipo 1, que son los pacientes ya más jóvenes que requieren insulina, si desarrolla síntomas que podrían indicar lo que se denomina cetoacidosis diabética, que es una emergencia aguda hiperglucémica, que es cuando el paciente tiene glucosa alta junto con náusea, vómitos, dolor abdominal, o lo que se denomina cetonuria, que es la presencia de cuerpos cetónicos en la pipí, en la orina. Muchos pacientes con diabetes tipo 1 tienen esas tirillas, y su médico les recomienda que cuando esos niveles de glucosa están por encima de 250, 300 miligramos por decilitro, que se mida esos cuerpos cetónicos. Y si está elevado continuamente con náuseas y vómitos, debe ir a la clínica de emergencia a evaluarlo. Si permanece en casa, ya es un paciente, o sea, que tiene el COVID, y si permanece en casa con tratamientos sintomáticos, recuerde lo siguiente: debe tomar sus medicamentos para la diabetes como de costumbre, salvo unos que se denominan glucosúricos o glifosinas, que deberían de suspenderse porque tienden a producir mayor deshidratación frente al cuadro infeccioso agudo.
El tratamiento con insulina nunca debe suspenderse, pero al igual que si está tomando otros de los medicamentos orales como sulfonilureas, si el paciente reduce la ingesta de alimentos, porque muchas veces estos virus nos quitan el hambre, ¿verdad? Entonces puede ser necesaria la reducción de la insulina y de las sulfonilureas, que son medicamentos que producen bajones de azúcar. Y si su tratamiento incluye los autocontroles de glucemia capilar, que deberían de medirse todos los pacientes con diabetes, entonces esta medición del azúcar en la sangre debe ser más regular en el caso de la infección por el SARS-CoV-2. No, disculpe. Ok, y terminando entonces, estamos en la tercera diapositiva ya. La última diapositiva. Sí. Donde hacemos las recomendaciones generales, ok, en estos momentos entonces es importante para el paciente con diabetes mantener el mejor control metabólico posible para estar preparado ante un posible episodio infeccioso. Mantener niveles de glucosa plasmática, como lo vemos aquí, entre 80 y 130, glucosa a las 2 horas después que comes menos de 180, según la Asociación Americana de Diabetes, pero hay otras sociedades que tienen números más bajos, entre 110, menos de 110 miligramos por decilitro en ayunas y menos de 140 después que se come. Y hemoglobinas glucosiladas, que son parámetros comunes, conocidos en los pacientes que tienen diabetes, de menos de 7%. Es importante cuando está el virus presente, beber suficiente cantidad de agua, no líquido cualquiera, no, agua, porque ya que cualquier infección aumenta los niveles de glucosa y la necesidad, por lo tanto, de tomar líquidos, básicamente agua. Resolver correctamente y a tiempo cualquier episodio de hiperglucemia, o sea, de cuando el azúcar sube o de cuando el azúcar baja, y abastecerse siempre de todos los medicamentos que utiliza para su control de su glucosa, para su control de su presión, para su control de su colesterol. O sea, todos los medicamentos los debe tener a mano. Es importante también el automonitoreo, como dije anteriormente, y en caso de presentar síntomas, aumentar este automonitoreo o frecuencia de medición de la glucosa. Y también, que es algo lógico, pero a veces no lo tenemos a mano, tener siempre a mano los números telefónicos de su médico de cabecera, de una clínica, de amigo, vecino, si vive solo, o sea, de tener el contacto para que lo pueda ayudar en caso de una emergencia aguda en los pacientes diabéticos descompensados. Estos son las recomendaciones de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición en cuanto a los pacientes si presentan esta infección por coronavirus y tienen diabetes mellitus. Perfecto, doctora. Por acá le tienen otra preguntita nuestros seguidores, y es que ¿cuál es la letalidad de un paciente que está controlado? ¿Controlado? Sí. La letalidad del paciente diabético controlado es parecida a la letalidad de un paciente no diabético. El asunto viene cuando el paciente diabético no se ha cuidado en meses, en años, donde su sistema inmunológico no es capaz de controlar esa infección, y por eso la tendencia a la severidad de esta infección por COVID en el paciente con diabetes y al aumento por esta severidad de someterse, a este paciente a cuidados intensivos, a estar en cuidados intensivos. Algo muy particular e importante es decirle lo siguiente, también es la obesidad. O sea, cuando hay obesidad, esto aumenta el riesgo de intubación y ventilación mecánica y de muerte. Entonces, debemos realmente cambiar nuestro estilo de vida y disminuir esas libras extras que tenemos, por lo menos empezar a hacer este cambio radical, porque realmente estamos frente a una crisis sanitaria que no sabemos cuándo vamos a salir de esta crisis del COVID-19. Por lo menos ya están sacando las vacunas, ¿no? Las vacunas, supuestamente. Sí. Pero, Vamos a ver.
pero realmente en relación a la vacuna, o sea, se ha acelerado mucho lo que es el proceso para la realización y la elaboración de las vacunas, y eso lleva mucho más tiempo, pero tenemos ahí una lucecita en el camino para ver si tenemos esa vacuna para el año que viene. Así es. Uh-huh. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, hablándonos de este tema tan importante, que sabemos que hay tantas personas que tienen sus dudas y hasta su temor, porque cuando no tenemos la información viene el miedo y el pánico, ¿no? Sí, sí, entonces, nada, agradecerle y agradecerle a todos los que se conectaron con nosotros. Recuerden que cada martes estamos a las 4 de la tarde compartiendo con un especialista de la salud, hablándonos de un tema de interés colectivo para el bienestar de todos ustedes y para que les sirva. El próximo martes estaremos por aquí y muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a los oyentes y muchísimas gracias, María, y a Diario Salud por darme la oportunidad de tener este espacio con ustedes. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Gracias.